En estos momentos se está celebrando el juicio por colusión con el cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, secretario de Seguridad y mano derecha de Felipe Calderón durante la guerra contra el narcotráfico. García Luna enfrenta juicio en Estados Unidos por 5 cargos, 4 de ellos relacionados con el narcotráfico. Al exsecretario de Seguridad se le acusa de haber estrechado relaciones y proteger al cártel de Sinaloa liderado por Joaquín Guzmán Loera. Y aunque todavía no se han presentado pruebas contundentes, el juicio tiene a todos los medios de comunicación mexicanos en vilo, esperando, por otro lado, que se presenten acusaciones y testimonios que involucren a García Luna con el tráfico de drogas y que salpiquen al presidente Felipe Calderón para que de alguna manera sea juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, por la movilización de militares y por el estado de excepción que impuso entre 2007 y 2012, lo que dejó un saldo de 121.683 homicidios y más de 30.000 desapariciones forzadas. Lo anterior nos invita a reflexionar y a esclarecer el significado político del fenómeno que se ha dado en llamar como guerra contra las drogas, porque el relato oficial del acontecimiento y la narrativa que el Estado mexicano construyó sobre los objetivos, las motivaciones y las consecuencias de la guerra contra las drogas no dejan satisfecho a nadie y no explican la verdad de los acontecimientos. Como apunta Osvaldo Zavala, el investigador que más claridad arroja sobre el asunto, la supuesta guerra contra las drogas inició por una supuesta crisis de seguridad. Durante el gobierno de Vicente Fox, se comenzó a difundir un discurso de seguridad nacional en el cual un enemigo oculto, sospechoso y definido como crimen organizado amenazaba permanentemente a toda la sociedad y no solo al Estado. Esto, por supuesto, sin tener relación con las circunstancias históricas y con la realidad material. Esta narrativa, que posiciona al crimen organizado como un enemigo que permanentemente desafía al Estado con la amenaza latente de disputarle el control de los territorios y construir una especie de comunidades sin ley o con la ley de la selva y el control de los grandes capos, ha permeado en la sociedad durante décadas y continúa teniendo una influencia muy importante en la mayor parte de la población. Desde luego, esto es solo una construcción retórica que ha permitido la influencia del control estatal en las comunidades donde más se dio la militarización. Resulta claro que durante los comienzos de la guerra contra el narcotráfico, los principales comerciantes de sustancias enervantes emprendieron acciones que dificultaron la gobernabilidad, pero no estaban en posición ni tenían la capacidad o el deseo político de disputar la legitimidad y la hegemonía del Estado. De esta manera, el ciclo de violencia terrible no comenzó con una disputa entre narcotraficantes. Es evidente que no existe un solo narcotraficante, un solo jefe de carteles capaz de desafiar los organismos de seguridad nacional. Como lo demuestra Zavala, siguiendo una investigación de Fernando Escalante Gonzalvo, la violencia en el país comenzó después de la militarización ordenada por Calderón en 2008. La narrativa de la existencia de los cárteles de drogas, esas organizaciones criminales tan fuertes y sanguinarias, con un funcionamiento vertical, lideradas por el más sanguinario y desalmado y compuesta por sicarios sin escrúpulos de ningún tipo, ha servido como el enemigo perfecto que justifica la intervención del Estado y la militarización de las calles. Decir esto no refuta la existencia real del mercado de las drogas ilegales y quienes trabajan en él. Existe definitivamente. Lo que no parece tan claro, según de nuevo Osvaldo Zavala, es la división que separa a esos grupos de la sociedad civil y las estructuras de gobierno. Osvaldo Zavala, para explicar el funcionamiento de las organizaciones que trafican con sustancias ilegales, recurrió al periodista Terrence Popa, quien en su libro Drug Lord se embarcó en una larga investigación sobre el narcotráfico. A través de un reportero riguroso, Popa logró comprender el control que el sistema político mexicano estableció sobre el crimen organizado, sometiéndolo a su estructura de poder. Los traficantes operaban bajo un sistema muy complejo, casi como una franquicia, dice Popa. Tenían que pagar a sus gerentes por el derecho de trabajar en una zona específica. Los traficantes comúnmente recibían placas de la Policía Federal, el Ejército, el Procurador General de México, la Policía, la Secretaría de Gobernación y muchos gobernadores estaban involucrados. Si la existencia de las organizaciones criminales, por una parte, y soldados patrióticos, por otra, es decir, la división entre buenos y malos, no explica la realidad nacional, entonces, ¿por qué la violencia en el país? Siguiendo a otros investigadores, Osvaldo Zavala nos propone que la agenda de la reforma energética del gobierno federal
es el principal motor que explica la violencia en el país. En esta guerra, el terror se usó en contra de las poblaciones en ciudades y zonas rurales para instrumentalizar políticas que facilitan directa o indirectamente la intervención extranjera. Esto es el capitalismo de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas tan solo es el nombre público de estrategias políticas para el desplazamiento de comunidades enteras y la apropiación y expropiación de recursos humanos. Ahí radica el fondo del asunto. En cualquier caso, para las comunidades afectadas, para las víctimas de este episodio y para la influencia del narcotráfico en el país, todo parece haber sido un sinsentido mayúsculo. Por tal razón, la continua militarización, principal elemento para el incremento de la violencia que perpetra el gobierno de López Obrador, abona el problema en lugar de solucionarlo. Como menciona Don Winslow en su célebre novela El poder del perro, no sabemos si la guerra contra las drogas es una idiotez obscena o una obscenidad idiota. En cualquier caso, es una farsa trágica y sangrienta, con énfasis en sangrienta.